Soy Mariana Bernardes, soy poeta, también escribo ensayo, he hecho estudios de comunicación, luego hice estudios en posgrado de literatura y también de filosofía. Tuve la fortuna desde muy niña de haber encontrado la poesía y que la poesía me encontrara a mí. Eso ha sido fundamental en mi vida. Mariana Bernardes, hija de españoles que vinieron a México debido a la guerra civil, pero eres mexicana. Por supuesto que soy mexicana. Como lo ha dicho, es poeta y tiene estudios en filosofía y es productiva en la poesía. Aquí tenemos 5 títulos: Aliento, Escríbeme en los ojos, En el pozo de mis ojos. Mariana Bernardes, has escrito un libro sobre alguien que fue tu maestro, no sé si directamente en las clases, pero en el pensamiento. Tu libro se titula Ramón Xirau, hacia el sentido de la presencia. ¿Cuál es esa presencia? Pues la realidad es que Ramón tiene una filosofía que yo llamo de sistema abierto, porque la fue, digamos, desarrollando a lo largo de su obra, y entonces la parte que fue muy gozosa, y por eso digo hacia, ¿no? Porque es un acercamiento, fue ir trazando los elementos que pueden configurar esto que él llama el sentido de la presencia, que a mí me parece una expresión metafórica fantástica, deslumbrante, y que tiene mucho que ver con los, digamos, desde inicio, con la inquietud que él tenía y que escribe un libro que se llama Duración y Existencia, que refiere a esta idea del tiempo memorioso, pero que también tiene que ver con la duración. Pero más que la duración, lo que a él le interesa es este concepto de serme presente a mí mismo. Y esto se va nutriendo, pues, digamos, de muchas cosas, desde Bergson, Descartes, Husserl, ¿no? Tiene muchas raíces, pero hay 2 cosas que me parecen fundamentales en esta propuesta: la amorosidad de esta propuesta y luego la manera en cómo él se inserta en una tradición y vuelve a actualizar esta tradición dentro de sus textos. Entonces no es meramente Platón o Plotino o Aristóteles o San Agustín, no es meramente acercar las orillas de la filosofía, de la poesía, de en un momento dado del sentimiento de religación, sino también es rescatar el concepto de persona, pero siendo presentes a nosotros mismos. Él retoma 2 poemas que son, bueno, es que hay muchos, porque ves que él hizo muchísima crítica literaria, pero en este concepto está este verso de Guillén que dice: soy más, estoy, respiro. Y esto es fundamental porque se trata de esta estancia que somos. Estamos en el tiempo, ¿estás bien o estás mal? Tú no dices soy contento, dices estoy contento. Y tiene también que ver con este concepto de Rimbaud del barco ebrio, que tiene que ver con esta cuestión de que aunque el barco esté ebrio, tú estás dentro del barco y tú siempre eres así, siempre estás presente a ti mismo. Entonces, todo el tiempo memorioso, que es un concepto muy hermoso de San Agustín, adquiere una mayor preponderancia, desde mi punto de vista, cuando le sumas esta arista de la presencia, que va a vincularme con el otro, con los otros, con el mundo, y hacerlo más habitable. Ramón Xirau tiene la filosofía y la poesía unidas.
Sí, están al unísono. sí. Yo creo que tenía un gran amor por la poesía, siempre escribió poesía, pero también siempre hizo filosofía. Y la realidad es que es un vaso comunicante muy claro entre una y otra. También diría que tiene una cualidad Ramón en sus textos que asombra siempre la claridad. Tiene la cualidad de poder decir cosas que son siempre muy complicadas de forma muy simple, muy llana, ¿no? Y luego tiene sentido del humor y no deja de ser un gran docente incluso en sus textos. Y las llamadas a pie de página son divertidísimas. Es un hombre eso, que todo el tiempo es muy consciente de su lector y de su función docente. ¿Llegó a qué edad aquí a México? Yo me imagino que habrá llegado, digamos, como para entrar, para terminar el bachillerato. Recuerdo esta anécdota que un día me contó y que viene en el libro, porque ese libro además me gusta mucho porque son muchas entrevistas con él. Entonces, cuando hace uno una entrevista de este tipo, se vuelve una escritura a la Limón, como decía él, ¿no? Hay una confluencia de miradas. Tiene esta anécdota que creo que refleja mucho lo que va a hacer Ramón a lo largo de su vida, que él había ido en avanzada, los padres lo habían mandado hacia el sur de Francia para que no viviera la guerra, y entonces un día entra a la iglesia y resulta que estaba oficiando el padre la misa, y entonces él interrumpe y le dice: padre, es que yo soy rojo. Y que el padre le contesta: yo también, hijo mío, no te preocupes. Él escribía en catalán también, no solo en español. La poesía la escribía en catalán y luego la traducía. Tuvo a Sánchez Robaina, si no mal recuerdo, sí, Sánchez Robaina, como gran traductor de su poesía, pero siempre en catalán, como lengua materna. ¿Lees un poema de Ramón Con mucho Chirao? gusto, con mucho gusto. Este es uno de los poemas más significativos para mí en mi vida, por lo que dice, y que además tiene que ver mucho con lo que hablábamos de este lenguaje tan transparente que él tiene a la hora de escribir poesía. Me pasa el río que pasa, y yo soy este río cuando la ventana abierta hace contagio de ojos y de aguas. Qué hermoso. Es hermosísimo, de veras es. ¿Hay alguno más? Pues ya que estoy leyendo lo que a mí me gusta, pues te voy a leer que dice: la hoja es todo un mundo, igual que el mundo de este mundo. En la hoja de cada clara hoja, otro mundo. En la hojada hoja de la hoja, mundo y más mundo. La hoja de la hoja de la hoja. Y me gustaría cerrar con si me permite, que es una pequeña estrofa, que dice así: ¿y qué busco en las cosas sino su huella llameante, tu herida luminosa en las hojas trémulas de pájaros? Voy a leer de Ramón Chirao, de este libro, un fragmento de una entrevista que se hizo el 20 de febrero de 2004, que tiene que ver con la idea de la presencia y de la estancia. ¿La estancia es un morar? Sí, contesta él. Y luego yo pregunto: ¿la presencia como una instancia se vuelve la concepción de inspiración? Creo que he usado el término una sola vez en mi vida. Muchas veces cuando te sientas a escribir un poema, no sabes muy bien qué vas a escribir, va saliendo, o cuentas con unas imágenes o ritmos o lo que sea, pero esto no contesta tu pregunta, ¿verdad? Yo le pregunto otra vez: si concibo la presencia como una instancia y la relaciono con la inspiración, entonces estoy apuntando, permítame la frase, a lo que hace hablar al habla. Sí, pero instancia es una palabra que en español tiene una connotación muy temporal y posee diversos significados. Voy a la academia. Bueno, el efecto de instar, luego hay escuelas, es una impugnación de una idea que se quiere dar. Instar podría ser como llamar. Creo que no.
Bueno, instar, según la academia, no. Instar, lo más sencillo es repetir la súplica o petición, insistir con ahínco. ¿Eso quiere decir que la presencia insiste con ahínco para hacerse presente? Verás que cuando lo escribí no pensaba en lo del diccionario. Creo que en mi caso es casi como un momento, es decir, el estar sería la presencia y la instancia un momento de la presencia. No es la definición de la academia, pero sí funciona, creo. Tenía una cosa de humildad. Maravillosa. ¿Verdad? Maravillosa, sí. Que le permitía esa humildad ser muy receptivo, tener una gran apertura hacia las cosas del mundo. Sí, fue un gran maestro. Un gran maestro, un gran maestro. Y dejó obra. Uy, bastísimo, dejó mucha obra. Un gran pensamiento filosófico y siempre unido al concepto de la estética. Y de la presencia, ¿no? Para él, incluso el último discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua es un discurso donde habla del sentido de la presencia. Es muy hermoso porque él siempre tenía, por ejemplo, esta frase que decía, un poema o varios poemas, decide tu lector. Y va uno viendo a lo largo de su obra cómo él regresa a este concepto y lo va nutriendo y lo va agrandando en poesía y conocimiento, 2 poetas y lo sagrado, 4 filósofos y lo sagrado, de mística, bueno, en fin, y va regresando y va dando esta posibilidad de entender que uno puede cambiar la forma de estar en la vida, que se nos olvida eso con mucha frecuencia. Y él siempre estaba presente, pero también tenía un aspecto de ausente. Perdón, pero así era. Sí. Estaba en una reunión y aparentemente estaba en su propio rincón y de pronto decía algo que nos demostraba que había estado escuchándolo todo. Sí. Era un personaje especial. Yo no tengo mucha objetividad ni con él ni con Ana María porque de veras han sido entrañables en mi vida. Y tengo muchas anécdotas. Cuando yo lo conocí, que hacía una referencia que estaba yo trabajando en Editorial Diana, pues yo era mucho más delgada que ahora y entonces él me hacía unos cafés con leche la lechera y azúcar para que engordara un poco, ¿no? Porque no lo logró. No lo logró. Pero siempre fue espléndido y luego recuerdo muchísimo esto, que tomaba notas y luego no entendía las notas y entonces me decía, pero ¿y qué escribe aquí? Y luego descubrió que tenía yo la letra muy clara, entonces luego me ponía a hacer notas, ¿no? Y luego guardaba las notas en los libros y ya no las encontraba. Y era todo como parte de este periplo del pensamiento y de entender la riqueza del pensamiento y cómo el pensamiento se va nutriendo de muchísimas cosas. Además, se ha dicho entonces que él no era un poeta del yo, que era una poesía más bien medieval, franciscana, que es una poesía de nombrar objetos para él. Y para él sabemos que el mundo es bello. Para él el mundo siempre fue y es bello. Y uno viene aquí a acrecentar la belleza del mundo. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Creo que es nuestra responsabilidad hacer más habitable el mundo, sí. Era un personaje único, Ramón. Sí, y la realidad es que estaba muy cerca de todos. Yo nunca he escuchado a alguien decir algo desfavorable de Ramón, porque siempre fue una persona estupenda con todo el mundo. Mariana, me dices que fue tu maestro, pero porque tú lo adoptaste, ¿cómo es esa acción? Bueno, fue leyendo la introducción a la historia de la filosofía, digamos, en las primeras páginas él tiene una interpretación sobre el mito del Minotauro, ¿no? Que la muerte del Minotauro anuncia el advenimiento de la filosofía. A mí aquello me pareció deslumbrante, yo tenía 17 años
Y yo lo que quise fue conocer a Ramón Shirao, y tenía una maestra que lo conocía. Y entonces mi maestra así como que me traía un poco corta viendo si sí yo me iba a dedicar a estas cosas o no. Y cuando terminé la carrera, me dijo, bueno, ahora te voy a decir dónde da clases Ramón Shirao, además de la UNAM, ¿no? Que allí yo había ido de oyente, para que lo conozcas. Entonces ya estaba yo trabajando en Editorial Diana y pues le propuse hacer la antología. Salió la antología, ganó el premio Alfonso Reyes con la antología, si no mal recuerdo, y nació una amistad que me acompañó intelectualmente a lo largo de mi vida, lo cual fue un gran privilegio. Leíamos mucho juntos poesía, leíamos mucho juntos filosofía, hablábamos mucho por teléfono, ¿no? Y luego además me dirigió la tesis de doctorado de María Zambrano, y pues fue como muy familiar la relación, de mucho cariño, muchas complicidades, que a veces uno necesita cómplices para hacer cosas que de otra manera uno no haría, porque siempre está pues con mucho temblor ¿no? de saber si te vas a hacer esto o si no haces lo otro, ¿no? Ciertas decisiones. Tengo una anécdota que es preciosa, de las últimas, cuando compré uno de los coches y me habló y me dice, ¿qué haces? Le digo, estoy comprando un coche. Y se queda así, le digo, maestro, ¿de qué color compro el coche? Me dice, azul, como el mar, Mariana, azul. Y por supuesto que el coche es azul. Es una linda anécdota. Sí, es muy linda. Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste? Pues fue afortunadamente poco tiempo antes de morir. ¿Te acuerdas que en el jardín tienen estos árboles que son camelias? Sí. Y habían florecido, y Ana María estaba muy emocionada y quería que les enseñara, que quería enseñarnos a mi esposo y a mí estas flores. Pero la parte que fue muy graciosa es que les habíamos llevado unos pasteles portugueses, ¿no? Y hay unos que les echan azúcar glass. Entonces, en un momento dado, ya casi al final, Ana María nos dice, es que vengan al jardín, están espléndidas, han floreado. Y Ramón se quedó, pues él en su sillón, ¿no? Entonces ya fuimos al jardín, platicamos, nos enseñó, estaban de veras espectaculares. Y cuando regresamos, yo veo que Ramón se ha cambiado de asiento y lo veo todo lleno de azúcar glass. No resistió. Sí, no resistió. Fue como muy gracioso, y la realidad es que siempre hubo mucho cariño y es la vida. Ya nos has dicho lo que más te entusiasma de Ramón. ¿Hay algo más que te gustaría agregar de él? Su dulzura. Era un hombre muy dulce y tiene una filosofía muy amorosa. Y creo que eso es algo que tenemos que rescatar y recuperar en los tiempos que corren. El espacio y el tiempo forman parte del intelectual Ramón. Sí, precisamente en este concepto del sentido de la presencia, porque de lo que se trata es de generar una estancia, una moradura. Estamos en el tiempo. Creo que esto es un paso muy interesante, porque no es ser para la muerte, sino para la vida. Estás en la vida, aquí es donde estás en el cuerpo. Si tú compras un poco este boleto de ser para la muerte, como él criticó de manera tan aguda a Sartre, entonces como que caes todavía en una mayor absurdidad. Cuando tú estás en la vida, estás con los otros, estás con los demás y puedes generar un cambio positivo. Y vivió en México y había una cosa muy mexicana en él. Ah, sí. Aunque desde luego nunca dejó de ser un español, un catalán. Pero también habría que recordar, por ejemplo, ¿no?, el gran amor que sintió siempre por el país, lo que le inquietó, el pensamiento que se desarrollaba en el país, la relación con Alfonso Reyes, con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, en fin, ¿no? Es toda una generación extraordinaria en la que él se hizo y se formó, y que había una discusión y una preocupación por el país. Y además
Yo creo que sin Ramón Shirao hay muchas instituciones que no se podrían entender. La Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigación. Digo, fue una generación muy generosa y que trabajó mucho por el país. Sentían que debían hacerlo. Estaban muy agradecidos Sí, con haber sido recibidos con los brazos abiertos sí, en México sí, por ese presidente Cárdenas, que fue magnífico y magnánimo sí, con todos estos extraordinarios españoles, porque llegó la inteligencia de España. Carlos Fuentes decía, la guerra civil la ganamos los mexicanos, qué bonito. porque llegaron Sí. y que educaron a una enorme cantidad de gente joven mexicana. Sí, sin duda. Y además esa fue una generación de veras, yo cada vez que pienso Rubén Bonifaz Nuño, Dolores Castro, Rosario Castellanos, extraordinaria, ¿no? Debía ser fascinante la facultad de Mascarones. Sí, Fascinante. lo fue. Guardan todos un recuerdo de esos maestros españoles. Mariana, ¿dónde está la fuente de la poesía? En lo que vives. La poesía, más allá de los debates de si es intimista, si es introspección, si es de experiencia, bueno, todas estas cosas, responde a lo que tú estás viviendo. Este libro que te menciono, el de Liturgia de Águilas, que escribí en 3 días, fíjate cómo se dispara en un momento la escritura. Veníamos de regreso en la carretera de Cuernavaca, nos habíamos mudado de casa y yo traía un saco, ¿no? que tomé así un poco al aventón y empezó a hacer un frío en la carretera y claro, yo me trato de arrebujar en el saco y meto las manos en el saco y encuentro la llave de la casa, ¿no? En la que ya no vivo, ¿no? Y entonces empiezo a pensar en el tema del exilio, de qué significaría para las personas, ¿no? En un momento dado llevarse la llave de su casa. Y entonces me queda esta imagen de la carretera, del frío, del caer de la tarde, de la luz, y eso dio la pauta para poder empezar a escribir, además con esta imagen del teposteco que íbamos dejando hacia atrás, ¿no? Nunca sabes qué es lo que va a disparar la escritura, pero sí tiene que ver con lo que estás viviendo, con la intensidad del momento, que tiene que ver con esta concepción del instante poético. Tiene que ver además con lo que es la vida, con la apertura que tú tengas hacia esto. Yo creo que es importante tocar eso, que es tu capacidad de creación, porque la vida cambia todo el tiempo. Y si uno no tiene capacidad de reinventar la vida, se vuelve muy difícil. Y es fundamental porque te da un sentido de esperanza, que creo que es algo que a veces hemos perdido. Te da un sentido de alegría que también creo que hemos perdido en todos los discursos que vivimos. Y también te permite, que para mí es fundamental, tener conciencia de tu mesura humana. Estamos viviendo una etapa muy competitiva. Entonces, de repente las personas tienen que ser simpáticas y saber cantar y ser políglotas. No, son una serie de exigencias que de repente está uno rebasado. Entonces deja uno de divertir en la vida. Y dejas de tener, ¿no? tu grupo de amigos o tus cariños, porque estás metido en la competencia. De repente uno tiene que como parar y decir, ¿competir para qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que es verdaderamente importante para mí? En un principio mencionaste que sí había una unidad entre la filosofía y la poesía. En mí te diría que la poesía pues es mi vida, pero la filosofía ha sido mi gran pasión. Siempre me ha inquietado muchísimo y creo que además es fundamental acercarse a la filosofía para entender nuestra condición humana. Y
poder responder de una manera más positiva a nuestra circunstancia. Es fundamental, además, que se regrese la filosofía a las aulas, al igual que la poesía, y que las personas que enseñen con cariño y con mucha amorosidad, porque lo que uno aprende en la filosofía es lo que uno es un espejo donde uno se mira, y es mejor mirarse bien y saber que tiene uno posibilidades y alternativas. Creo que es importante educar en eso, muy importante. Mariana Bernardes, muchísimas gracias. Encantada. Por esta conversación poética. Gracias a ti. Con Mariana Bernardes, Silvia Lemus.